Hola, espero que estén todas y todos muy bien. Este es el tercer teórico de Psicoanálisis 2, 2020. Bienvenidos. Hoy vamos a comenzar con el punto tan importante de la relación entre el síntoma y el concepto, el proceso de la fijación. Síntoma y fijación. Podríamos también extenderlo, las neurosis y las fijaciones. La primera vez que aparece el término fijación como tal es en 1899-1900 con la interpretación de los sueños. Ahí Freud se refiere a un proceso que ya él había considerado seriamente en la carta 52 que le dirige a Fliess en su correspondencia con Fliess, y que no lo nombra como fijación, sino como un término en alemán, Niederschiff, que Echeverry traduce como primera transcripción. Se puede traducir también de otras maneras. Esto está en el tomo 1 de la serie de Amor Ortu, de las obras completas de Freud, en la página 274 a 280 es la carta 52. Es una carta muy interesante a tomar en cuenta. Probablemente ustedes la hayan visto en Psicoanálisis 1. Está muy articulado al escrito de la represión de 1915. Ahora, ¿a qué se refiere Freud en la carta 52 que le dirige a Fliess en diciembre de 1896? 1896. Se refiere a la retranscripción de las huellas némicas que va produciéndose en el aparato psíquico, de un sistema a otro. Entonces el primer momento que él ubica como en toda experiencia humana es el momento de la percepción, así le llama, escrito en esa carta con la letra P mayúscula, que en sí no conserva ninguna huella de lo acontecido. La percepción no implica necesariamente que quede huella de lo acontecido. El segundo momento lógico es lo que llama Freud los signos de percepción, que los escribe como una P mayúscula y S minúscula. Esa es la primera transcripción de las percepciones, la primera inscripción de las percepciones. Y lo que dice Freud es algo muy importante a tomar en cuenta, que esa primera inscripción de las percepciones es insusceptible de conciencia. No puede ser jamás susceptible de ser consciente. Y ni siquiera está como articulada según algún tipo de razonamiento ni nada por el estilo, sino simplemente articulada, dice Freud, por una asociación por simultaneidad. Es lo más primitivo, la primera inscripción que se produce como consecuencia de una percepción. El tercer momento, que es la segunda transcripción, es lo que nombra inconsciencia Freud, y escribe IC, I mayúscula, C minúscula. Es la segunda transcripción. Y dice ahí que es inasequible a la conciencia. Y hay diferencia de lo insusceptible que resultaba ser la inscripción anterior,
eso es insusceptible del modo anterior, y esta, la siguiente, el inconsciente, es inasequible a la conciencia. Hay una diferencia muy importante entre lo que es imposible de hacer consciente y algo inasequible o difícil de hacerse consciente. El cuarto momento, que es la tercera transcripción, llamada preconciencia, ligada a las representaciones palabra, dice Freud, corresponde al yo. Ahora, en la misma carta le dice a Fliess, en 1896, tengamos en cuenta Freud tenía apenas 40 años, si yo pudiera indicar acabadamente, dice Freud, los caracteres psicológicos de la percepción y de estas tres transcripciones, con ello habría descrito una psicología nueva. Esto lo dice en la página 275. Entonces, lo que tenemos que, dice Freud que, y esto es muy importante, que estas transcripciones constituyen la operación psíquica de épocas sucesivas de la vida, y que en la frontera entre estas épocas, entre unas y otras, tiene que producirse la traducción del material psíquico. O sea, se inscribió de una manera y luego, llegado otro momento de la vida, en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia, en la vida adulta, se tienen que ir traduciendo esas inscripciones, esas escrituras. Y entonces, ¿cómo se explica las neurosis, Freud? En la carta 52. Por el hecho de no producirse la traducción para ciertos materiales, dice, lo cual tiene algunas consecuencias. Cada reescritura posterior, dice, inhibe a la anterior, normalmente, tiene que ser así, y desvía de ella el proceso excitatorio. Toda vez que la reescritura posterior falta, si no hay esa traducción, si no se reescribe en otro momento aquello que se veía escrito o se veía inscripto de una cierta manera, la excitación es tramitada según las leyes psicológicas, dice Freud, que valían para el periodo psíquico anterior y por los caminos que en ese entonces se disponía. Subsistiría, dice Freud, y aquí empieza todo un tema que les recomendamos tomar muy en cuenta. Subsistiría, dice Freud, un anacronismo. O sea, el anacronismo es un error que resulta de situar a una persona o a una cosa en un periodo de tiempo que no se corresponde con el que le es propio. Y así lo usa Freud. Y no solamente dice del anacronismo, sino de que aparecerán relictos. Esto en la página 275-276 del tomo 1, en la carta 52 a Fliess. ¿Y qué es un relicto? Porque dice Freud, aparece un relicto entonces cuando va avanzando en otro periodo de la vida la persona y permanecen sin reescribir, sin ser traducidas a nuevas formas actuales y quedan de acuerdo a los modos de escribirse anteriores. Y entonces, dice Freud, aparecerán relictos. Bueno, en biología un relicto es un organismo que en otro tiempo fue abundante en una gran área
y que ahora está solamente en pequeñas áreas. O sea, lo que antes dominaba toda la vida, ahora permanece como relicto, y eso, nos damos cuenta, es el síntoma. Un relicto. Entonces, Freud apela también, para comprender mejor las neurosis y los síntomas, la concepción de una defensa frente al displacer. Hay experiencias, deseos, fantasías que generan displacer. Y entonces aparecen defensas para evitar ese displacer. Y Freud dice, dentro de la misma fase psíquica y entre transcripciones de la misma variedad, se pone en vigencia una defensa normal, a causa de un desarrollo de displacer, normalmente. En cambio, una defensa patológica, dice Freud, solo existe contra una huella anémica todavía no traducida de una fase anterior. Entonces, tenemos este panorama en la carta 52. Esto nos permite pensar mucho sobre el síntoma, lo anacrónico de modos de síntomas. Siempre un síntoma es algo anacrónico, es un relicto también, y tiene que ver con la fijación y la defensa patológica. En el texto, en el escrito Freud y la clínica del síntoma, ustedes en el punto 3 van a leer: Freud hace comparecer un término muy nítido en su significación habitual, común incluso en su uso en la economía, en la biología, en la mecánica, que es el término fijación. En cualquier campo semántico, la fijación se refiere a algo que es inmóvil o que inmoviliza a un objeto o que crea las condiciones para mantener estable y sujetado a ciertas variables, y no a cualquiera, un proceso que tiende a ser inestable. Entonces, aquí caben 4 conceptualizaciones diferentes del concepto de fijación. Podríamos decir que la fijación corresponde a 4 ángulos diferentes según lo que uno quiera destacar, a qué se quiera aplicar o en relación a qué se quiere pensar el concepto de fijación. Uno en relación con la represión primaria, como lo que Freud decía, la primera fase de la represión primaria, precursora y condición de cada represión. La fijación es condición de la represión. Esa es la primera conceptualización de la fijación. También la fijación de la libido, como fijación a ciertos momentos del desarrollo libidinal, como Freud, lo vamos a ver después, lo sostiene en las conferencias 22 y 23 de 1917, que están en el tomo 16 de Amor Orto. La tercera, antes de pasar a la tercera manera de conceptualizar la fijación, digamos que estas 2 primeras tienen una relación, porque la fijación de la libido es el resto que queda de la operación de la represión primaria. Esto después lo vamos a desarrollar, pero hay una articulación en esto. Está la represión primaria, que tiene como condición a la fijación, y lo que queda como resto de la fijación, de la represión primaria,
lo que queda como resto es la fijación de la libido, y ahí hay toda una cuestión en relación a la formación de síntomas. La formación de síntomas requiere de estos dos procesos, especialmente del segundo, que no ocurre sino muy particularmente a cada sujeto. O sea, el síntoma de alguien, por supuesto, va a tener como condición la represión primaria. Esa represión primaria tiene como condición a la fijación, pero el síntoma requiere de que la fijación del movimiento libidinal se haya producido en un momento determinado, y eso es particular y no se puede universalizar como proceso. O sea, requiere de circunstancias muy particulares, muy propias, precisas, de acuerdo a las experiencias de cada persona, de cada niño, de cada niña. El tercer concepto de la tercera dimensión del concepto de fijación es la fijación al trauma, tal como lo trabaja Freud en Más allá del principio del placer, que le permite, tomando el concepto de fijación al trauma, ya no pensado como hecho traumático, sino como un concepto de trauma distinto, que ya lo vamos a trabajar. Ahora estamos planteando los diferentes conceptos, las dimensiones del concepto de fijación. Y esto, más allá del principio del placer, le permite generar un nuevo concepto, que es el concepto de compulsión de repetición. Y por último, el cuarto modo de entender la fijación es como fijación de los mecanismos defensivos, los mecanismos de defensa, que en Freud está, siempre lo pensó Freud, esa fijación de los mecanismos de defensa crea alteraciones del yo que se manifiestan como infantilismos.